El Evangelio está tomado según San Juan. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, llegó Jesús y púsose en medio y les dijo: «La paz sea con vosotros». Esto dicho, mostróle manos y costado. Los discípulos llenáronse de gozo viendo al Señor. Díjoles de nuevo: «La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así yo también os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A los que perdonaren sus pecados, les son perdonados, y a los que se los retuviereis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Mas él les dijo: «Si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere mi dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Pasados 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Llegó Jesús, cerradas las puertas, y púsose en medio y les dijo: «La paz sea con vosotros». Luego dice a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Díjole Jesús: «¿Por qué me has visto, Tomás, has creído? Bienaventurados los que sin ver creyeron». Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyéndolo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio del agua y de la sangre, no por el agua solo, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu es quien testifica que Cristo es la verdad. Porque 3 son los que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que es mayor, el que ha dado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. Tomás, Dídimo, apenas escuchó la noticia de la resurrección y de la primera aparición en el cenáculo, que le dijeron los demás apóstoles que estuvieron presentes, y exclamó con incredulidad: «Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré». Nuestro Señor Jesucristo aprovecha y deja que se dé la ocasión de la incredulidad de Tomás, para que por esa incredulidad desengañada y convertida en fe por la paciencia de Cristo, curase con misericordia la duda de todos los corazones. Y con esto nos podemos preguntar por qué causa, siendo María Magdalena tan favorecida de Cristo y con tanta solicitud y lágrimas le buscaban en el sepulcro, habiendo asistido al pie de la cruz, cuando buscándole y no conociendo a Cristo, le pregunta por sí mismo, y Cristo, con solo llamarlo María, se da a conocer. Y ella, derretida en amor,
le llama maestro, y Cristo le dice: no me quieras tocar. Y a Tomás, que certificando los demás apóstoles que Cristo había resucitado, dijo con despego incrédulo: si no veo las señales de los clavos y meto mi mano en su costado, no lo creeré. No solo se le aparece, no solo dice que le toque, sino que le manda que le escudriñe las entrañas, que le repase las heridas. ¿Por qué el Señor dispensa aquí para que le toque Tomás el inconveniente de no haber subido al Padre? Y en la Magdalena no lo dispensa, pues dice: no me quieras tocar, porque aún no me he subido a mi Padre. Pues en tocar a la Magdalena, a Cristo, no había interés de bien universal, solamente una caricia amorosa, de reverencia y adoración. Pero en el tocar Tomás a Cristo había utilidad para la fe y creencia de todos. Del tacto de aquella mano pendían los corazones de todos los hombres el crédito de aquella gloriosa resurrección. ¿Cuál descortesía pudo igualarse a no creer que Cristo había resucitado, habiendo él dicho y diciéndoselo a Tomás los otros apóstoles? Sin embargo, el Señor, que vio el bien que resultaba de aquella incredulidad, olvidó la descortesía y atendió al provecho del mundo. Que Tomás haya sido incrédulo es evidente. ¿Era él gravemente culpable del pecado de incredulidad? Es lo que no se puede decir con seguridad, pues Tomás no dice que no cree, ni que no quiere creer, pero exige pruebas antes de creer. Los apóstoles todavía no entendían las palabras del Divino Maestro. Estaban como entrampados en interpretaciones puramente humanas del misterio de la redención. Nuestro Señor permitió todo esto para robustecer, fortalecer nuestra fe, dando ocasión de que Él mismo nos dé las pruebas irrefutables de las verdades que anunciaba. La incredulidad y el respeto humano son los dos pecados contrarios a la virtud teologal de la fe. La incredulidad, que es la que nos interesa acá, es un pecado interior, de adentro. Veamos pues en qué consiste todo esto. Dudar de la palabra de un hombre honrado es una especie de injuria hecha a este hombre. Sin embargo, por más sincero que sea un hombre, tal hombre puede engañarse y como consecuencia engañar a los demás, aunque sea involuntariamente. Si tuviésemos la seguridad de que este hombre es absolutamente incapaz de engañarse e engañar a los demás, es decir, que fuera infalible, seríamos muy culpables en no creer en sus palabras o en dudar de aquello que nos dice. Lo que no es dado a los hombres como tales, Dios lo posee por esencia. Por naturaleza, Dios no puede engañarse ni engañarnos. Engañarse es señal de ignorancia y Dios es la omnisciencia misma. Engañar a los demás es señal de bondad y Dios es la santidad infinita. Cuando Él habla, debe pues ser creído, y aquel que duda de su palabra, por el mismo hecho, duda de su omnisciencia y de su santidad, y trata a Dios como ignorante y como malhechor. Es pues la incredulidad una injuria y un insulto tremendamente grande que se hace a Dios. Es el pecado de incredulidad. Es triste decir que hay hombres que dudan de las palabras de Dios, cuando estos mismos creen en la palabra de otros. La Iglesia transmite al mundo las enseñanzas divinas, después de haber probado la legitimidad y la autoridad de su misión, y sin embargo hay hombres que rechazan tales enseñanzas. Es un pecado gravísimo, por ser lógicamente la negación de la veracidad de Dios, atribuyendo a Dios ignorancia y maldad.
Este pecado tan horrible puede darse de diversas maneras, por mayor o menor número de verdades reveladas, o por ser más intenso o menos intenso, tratándose de una simple duda o de una negación formal. La duda es menos imperiosa que la negación, pero si tal duda es voluntaria, es siempre pecado, pues se trata de la palabra divina. Sería una gran injuria a Dios decir, puedes engañarme, pero sería muchísimo peor decir, me engañaste. Conviene decir acá, para apartar toda perturbación posible del espíritu, que las dudas que pasean por nuestra imaginación o por nuestro espíritu no constituyen un pecado, mientras no llega a tener verdadera adhesión de nuestra voluntad, es decir, que yo esté de acuerdo, que quiera. El pecado no está en sentir, sino en consentir. El sentir puede ser la ocasión para el pecado, por esto debe ser siempre rechazado, para que no nos pongamos en situación de peligro, de pérdida de la gracia. Las tentaciones contra la fe son ocasiones, son dudas involuntarias que el demonio inspira en las almas para impresionar la imaginación e intentar robar nuestro quiero esto o quiero aquello. La incredulidad se puede dividir entre los herejes y los incrédulos propiamente dichos, que son muchas de las veces impíos. Los herejes eligen algunas verdades que se adaptan a sus gustos y rechazan lo que no les agrada. Estos creen en ciertas verdades, pero no por ser irreveladas por Dios, sino porque están más de acuerdo con sus gustos. Anteponen su voluntad manchada a la voluntad santísima de Dios. Ponen su corta inteligencia ante la omnisciencia divina. Es un crimen, el crimen de la herejía. ¿Quiénes adentran en esta categoría? Los protestantes, los masones, los esotéricos, los teosofistas y una innumerable cantidad de herejes más. Hay otros que no eligen, rechazan todo. Quieren vivir como los animales, no quieren tener religión como no la tienen los animales. Son llamados sin Dios o comunistas, ateos, libres pensadores, que son sobre todo libre hacedores. Y entre estos dos que vimos hay una categoría culpada doblemente. Son los que después de haber tenido religión vendieron su alma por interés o por vicio. Tales son los apóstoles. Estos son traidores, son de la raza de Judas Iscariotes. La fe es un don de Dios y como tal debe ser apreciada y cuidadosamente conservada. Hoy este oficio de custodio de la fe urge más que nunca. Atengámonos al magisterio infalible de la Iglesia, a la voz de los legítimos pontífices, hasta el último sucesor de San Pedro, de feliz memoria, su santidad Teodosio. Seamos fieles en todo lo que nos dice la esposa de Cristo. No inventemos nada, ya hay demasiada confusión. Hay que guardar el don tan precioso de la fe, don que Dios nos dio, y hacer lo posible para que no nos lo roben el mundo, el demonio y la carne. Tratar de aumentarlo todos los días, y todo esto nos impone algunos deberes, como agradecer a Dios por don tan precioso. No leer libros ni diarios que ataquen o manchen a nuestra fe, como hacen sobre todo los libros protestantes y los libros modernistas. Fortalecer esta fe por la lectura y estudio de libros religiosos confiables. Y por último, manifestar nuestra fe por la práctica de las buenas obras,
y por la confesión pública de esta fe, no teniendo miedo a los hombres y escondiendo nuestras convicciones religiosas. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a que seamos fieles en custodiar el don de la fe y hacerlo crecer en nuestras almas, y que el apóstol Santo Tomás nos ayude a imitarle en la vida tan santa que llevó después de su pecado de incredulidad. Ave María Purísima. Sin pecado. Padre, Hijo y Espíritu Santo.